Entonces, vamos con física. Habíamos visto en este capítulo de cargas eléctricas, e inducción de cargas. Primero, cargas eléctricas van a ser partículas, serán partículas polarizadas, es decir, cargadas eléctricamente, con una carga eléctrica. ¿Qué significa esto de cargada eléctricamente? Que va a haber un movimiento. Esto de eléctrico es un movimiento de electrones, un movimiento de cargas. Movimiento de electrones. O también pueden haber movimiento de protones, ¿no? Ya. Esto de inducción, tal cual como dice su palabra, inducir, es decir, obligar o someter. Someter a una carga a tener electricidad, a tener polaridad. ¿Sí? Bien. La naturaleza de las cargas en la naturaleza de las cargas lo que tenemos son cargas positivas, y cargas negativas. Cuando hablamos de cargas positivas, ¿sí? Cuando hablemos de cargas positivas, nominalmente hablaremos de electrones. Por eso es que el electrón tiene un menos acá arriba, porque es una carga negativa. Mientras que esto es en las... Aquí hice un menjurje, perdónenme. Cuando hablemos de cargas positivas, por lo general, hablaremos de protones. Porque siempre tienen carga positiva dentro del átomo. Mientras que las negativas serán electrones, porque se conoce que son cargas negativas. ¿De acuerdo? Ojo, no es que en la naturaleza hay lo positivo y lo negativo. Nosotros, como seres humanos, es que nosotros les ponemos un signo para poder hacer cálculos nada más. Sí, pero es una naturaleza, es decir, esto es el tipo de movimiento que tiene, ¿sí? Pero nosotros les hemos apodado como negativas y como positivas para poder diferenciarlas de alguna manera. Bien. Cuando hablamos de cargas, vamos a hablar de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me establece que hay una fuerza eléctrica entre dos masas que cumple este tipo de asociación o este tipo de proporcionalidad. Me dice que son directamente proporcionales a la constante eléctrica y a la carga de cada una de ellas, de dos cargas, ¿no? A una carga 1 y a una carga 2, e inversamente proporcional al radio que las separa al cuadrado. ¿Qué significa esto de inversamente proporcional? A medida que se alejan,
menos se siente la fuerza eléctrica. A medida que se acercan, más se siente la fuerza eléctrica. Ahora, esta constante de electricidad está acá. Es una constante de electricidad o constante eléctrica. Y esta constante eléctrica vale 9 por 10 a la 9. Nueve por 10 a la 9. ¿Qué? Pues newtons por metros al cuadrado sobre coulombios al cuadrado. ¿Qué es este coulombio? Pues este coulombio es igual a 1 amperio por segundo. Después vamos a ver qué es esto de amperio, despuesito. Pero es una unidad de medida, de carga, amperio, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con estas cargas positivas y estas cargas negativas? Vamos a ver cómo interactúan las cargas. Si es que tenemos una carga que sea positiva, esta carga positiva, sus líneas en su campo de acción serán de adentro hacia afuera. Mientras que una carga negativa, las líneas estarán hacia el centro, es decir, de afuera hacia adentro, ¿sí? Por eso es que este tipo de interacción, cuando tenemos un positivo y un negativo, este tipo de interacción lo vamos a llamar interacción atractiva. ¿Por qué? Porque se atraen. Hay una atracción, es decir, es una interacción atractiva. Mientras que si es que tenemos dos cargas positivas, lógicamente estas cargas positivas se van a repeler, ¿no es cierto? Porque no se van a unir por su campo de acción, por sus líneas de campo. Mientras que en las negativas sucede lo mismo, solo que las líneas miran hacia adentro. No se van a unir. ¿Por qué? Pues porque cada una mira o jala, si es que quieren verlo así, jala para su lado. Entonces, este tipo de interacción es de repulsión. Es decir, es una interacción repulsiva. Bien, hasta aquí todo lo que tenemos que conocer acerca de cómo interactúan entre sí las cargas y la ley de Coulomb, que me dice, en cambio, cómo se comportan las cargas, qué fuerza eléctrica tienen las cargas entre sí. Ahora, vamos a dar unos datos importantes. Datos importantes. Vamos a ver, la masa del electrón. La masa del electrón es de... Un segundo, por favor. La masa del electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Para ponerlo un poco en perspectiva,
son más o menos 1800 veces menos que la masa del electrón. Imagínense, si ustedes estuvieran a esa escala, del protón, si estuvieran en esa escala, el protón es recontra gigante en comparación al electrón. El electrón es una carga chiquitita, es una pelotita, es una canica, en comparación a un auto, ¿de acuerdo? Así de diferentes en esas escalas son las cargas. Esta es la masa del electrón, ¿sí? Vamos a ver, en cambio, la carga del electrón. La carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Mucho cuidado con esto, con este menos de aquí. Este menos de acá, me habla de la naturaleza de la carga, es decir, es una carga negativa. No es que vale menos 1,6, es una carga negativa de 1,6 por 10 a la 19 coulombs. Mientras que la carga de una carga, valga la redundancia, positiva, de un protón, por ejemplo, será 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Es decir, en los cálculos ustedes no deberían poner ese menos que está ahí, no deberían ponerlo. Este menos me señala solamente que las cargas, qué tipo de interacción van a tener las cargas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver entonces. Estos tres datos son bastante importantes. Vamos a hacer un ejemplo. Un segundo.